Amada Iglesia del Señor, hermanos presentes todos y los hermanos que nos ven por medio de las transmisiones, ten ese saludo que nos caracteriza de paz a vosotros. Damos gracias al Eterno porque nos permite una vez más poder estar en su santo día de reposo, en el cual con este culto vamos buscando entregar este día que ha sido un sacrificio, pero un sacrificio en el cual Dios nos ha mandado a tener cada 6 días para honrar y glorificar su nombre. Vamos a empezar entonando la alabanza número 2, que lleva por título Unión Fraternal. Cantemos, hermanos. Mirad cuán grato es en comunión vivir, así unidos confesar y a Cristo bendecir. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión, cual lluvia santa es que cae sobre Sión, así Jesús derramará eterna bendición. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Con gozo oigo yo la grata invitación. Al templo vamos del Señor a darle adoración. Grata, deliciosa, celestial, es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Por nuestra iglesia orar, que tenga santa paz y que sus fieles en amor prosperen más y más. Grata, deliciosa,
es la fraternal unión. Grato es unidos vivir en comunión. Amén. Esta es una reunión que al Señor le place que tengamos nosotros, sus hijos, en lo cual vamos siempre a gozarnos y a siempre dar lo mejor de nosotros para honra y gloria del Eterno. Vamos a entonar un cántico más. Posterior a este cántico vamos a unirnos todos en palabras de oración para que sea el Eterno quien dirija cada uno de nuestro actuar en este día y que sea Él el centro de nuestra adoración. Cántico 229. Que lleva por título Haz lo que quieras de mí. Y en nuestras oraciones hay que pedir al Eterno que sea Él quien moldee nuestras vidas. Cantemos, hermano. Cantemos. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil, humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en mi tu querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón, lávame, quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mí, Señor. Dueño absoluto de mí, tu ser. Dame la unción del Consolador y el mundo a Cristo en mí pueda ver. Amén. Como antes lo habíamos mencionado, vamos a venir en palabras de oración. Oremos. Excelentísimo Padre y buen Dios, gracias te damos porque en este día de reposo tú has tenido misericordia para con cada uno de nosotros y nos has permitido, Padre Celestial, poder estar delante de tu divina presencia, honrando y glorificando tu nombre. Reconocemos que no somos dignos de estar delante de ti, pero tu misericordia ha sido grande y nos has enseñado el camino de vida, de verdad, en la cual hoy queremos por esta senda enmendar y poner pasos firmes delante de ti. Padre Celestial, que estos cánticos puedan llegar delante de su presencia como grato perfume, que podamos todos juntos poder, Padre Celestial, estar bajo el mismo sentir y así gozarnos en tu gracia y que usted, Padre Celestial, pueda por medio de su Espíritu Santo poner esa paz, poner en cada uno de nosotros esa alegría y ese gozo, el cual no va a ser pasajero, porque sabemos que de lo que de ti viene, tú lo haces permanente, fuerte, y que lo haces para que podamos cada día ser mejores. Bendito Padre, cuando se ha llegado el momento en que podamos escuchar una vez más la palabra de vida, ese consejo en el cual tú nos enseñas a poder caminar siempre firmes. Padre,
Esperamos estar muy atentos y que tu Espíritu pueda hacer la guianza de todo lo que se realice en este momento de adoración a ti. Todo esto, Padre, lo hemos venido a pedir y asimismo a poner en tus manos, confiando y creyendo que todo se hará conforme a tu voluntad y en los méritos inagotables de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a seguir entonando. Y vamos a entonar la alabanza número 19, que lleva por título Sublime Don. Alabanza número 19, Sublime Don. Cantemos, hermano. En Jesús mi Señor encontré dulce paz, en Jesús quien por mí se entregó. Si acudieres a Él, este don tú tendrás, de que a nadie jamás rechazó. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús encontré inefable perdón, cuando a Él suplicante acudí. En amor encendió mi falaz corazón, y por Él nueva fe recibí. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. En Jesús nueva vida tendrás, pecador, sin tardanza dirígete a Él. En tu pecho pondrá nueva fe, nuevo amor, y después siempre sírvele fiel. Sublime don sin igual, solamente Él podrá conceder. Es un rayo de su luz celestial, que en nosotros Él quiere encender. Amén. Sabemos que nuestro Dios quiere poner en nosotros esa capacidad de poder ser mejores cada día, y no dudemos que de la mano de Él siempre vamos a poder ser mejores y vamos a salir adelante. ¿Es así? Vamos a dejar a nuestro hermano Esaú Pinto, quien nos trae la palabra de vida. Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, amistades que nos acompañan, no dudamos, quizá de manera virtual, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis amados, seamos bienvenidos a este momento de adoración delante del Creador. Vamos a utilizar unos minutos para hablar de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hemos entendido que no podemos hablar si no es el Espíritu de Dios quien nos usa, quien nos guía,
ya que escrito está que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y de igual manera nos va a enseñar y nos va a recordar todas las cosas. Así que antes de abrir el libro sagrado, quiero pedirles que me acompañen a hacer una petición delante de nuestro Creador. Oramos, hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de ti, Señor. Venimos agradecidos contigo por la multitud de tus piedades, de tus misericordias, de tus bondades para con nosotros. Porque no nos pagas conforme a nuestras acciones, sino que siempre, Señor, nos miras con ojos de amor, con ojos de misericordia. Bendito Dios, en esta tarde preciosa de tu día santo, venimos agradecidos contigo porque nos has dado la oportunidad de elevarte cánticos a tu nombre, y hoy, mi Dios, el privilegio de poder abrir el libro sagrado y estudiar tu palabra. Nos damos cuenta que tu palabra es tan inmensa y nuestra mente finita muchas veces no logra comprender muchos de tus designios. Bendito Dios, háblanos en esta tarde, que tu Espíritu Santo sea el que tome control de mis palabras, que solamente yo me convierta en un instrumento tuyo para canalizar tu palabra a todos los que la oímos. Dios eterno, háblanos por favor. Son súplicas y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, descansen por favor unos minutitos. En esta preciosa tarde vamos a estudiar acerca vamos a tratar de fortalecer algún estudios que hemos tenido a lo largo de estos días pasados, cuando hablábamos acerca de las autoridades. ¿Se recuerdan que estudiamos que había que ser respetuoso y obediente de nuestras autoridades, tanto civiles como autoridades religiosas? Nos dimos cuenta que era necesario ser obedientes y respetuosos de nuestras autoridades, pero también aprendimos que mientras nuestras autoridades, llámense estas autoridades civiles o religiosas, mientras estas autoridades no saquen algún tipo de decretos que vayan en contra de nuestra fe, vamos a estar obedientes. Pero cuando sus decretos vayan en contra de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desobedecer, hermanos. Porque ante de esas autoridades, ¿quién está sobre ellas? Está nuestra máxima autoridad, que es nuestro Creador. Y ahí es donde se cumple que hay que obedecer a nuestro Dios antes que a los hombres. Vamos a buscar, y hoy sí un momentito de pie, también en casita, nuestros hermanos, un momentito de pie, y vamos a buscar palabras que el apóstol Pablo mencionaba en una de sus epístolas a nuestros hermanos, a la iglesia que estaba en Roma. Capítulo 13 del libro de Romanos, y vamos a leer solamente un versículo, versículo 1. Vamos a leer capítulo 13, versículo 1 del libro de Romanos. ¿Lo tienen? Dice:
toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Hoy sí descansen, también en casita ustedes, hermanos, descansen. Mis hermanos amados, al escuchar estas palabras que el apóstol Pablo expresaba a la iglesia, yo quiero que nos remontemos hasta ese momento. Recordemos, hermanos, que la iglesia en este periodo de tiempo estaba todavía conformada por judíos y gentiles. Y en aquel territorio, la iglesia, creemos que allí habían judíos, pero también habían gentiles, y en su gran mayoría eran de nacionalidad romana, porque era la iglesia que estaba en Roma. Como que hoy habláramos de la iglesia que está en El Salvador, que en su gran mayoría la iglesia está conformada por salvadoreños, y hay por allí algunos hermanos guatemaltecos, hondureños que están viviendo en El Salvador. Entonces, ¿quién era Roma? Pensando en esto, porque las cartas ya hemos visto en más de una ocasión que no eran enviadas por casualidad. Las cartas, las epístolas eran enviadas porque allí había una necesidad. Y en este caso, si el apóstol Pablo mencionaba a la iglesia y le decía, toda alma se someta a las potestades superiores. ¿Por qué creen? Porque a lo mejor la iglesia no tenía claro qué hacer. A lo mejor la iglesia, cuando veían al gobierno hasta cierto punto, un gobierno tirano, romano, cuando veían a ese gobierno perseguidor de la iglesia, decían ellos, nosotros no vamos a obedecer a estas gentes, por decirlo de esta manera. Y Pablo les dijo, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Y les dijo, Dios ha puesto a estas personas como sus autoridades, y deben respetarlas, deben someterse a los decretos de estas autoridades, pero también les enseña que deben someterse a sus decretos, mientras estos decretos, por supuesto, y aquí lo hemos revisado, que no vayan en contra de lo que la suprema autoridad ha ordenado. Entonces, este pensamiento no era exclusivo para la iglesia en Roma. Vamos a revisar, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 22, y esta es una plática que tenían los discípulos con el maestro. Mateo capítulo 22, busquémoslo. Y vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 17. Y estos eran los discípulos que le decían, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Oigan la pregunta. ¿Quién era César? El César era la autoridad civil y era de origen romano. Y en ese momento, quien gobernaba era Roma, que es el último reino dentro de la estatua colosal. ¿Se recuerdan que la visión donde aparece la estatua es el último de los reinos? Pero acá le preguntan los discípulos al Mesías y le dicen, ¿es lícito dar tributo
al César. ¿Cuál fue la respuesta de él? Dice mas Jesús entendía la malicia de ellos y les dice, ¿por qué me tentáis? Pues no eran los discípulos, perdón. Eran, aquí al leer lo siguiente, pero era el ambiente que se vivía, eran los fariseos, ¿verdad? ¿Y creen ustedes que los discípulos no tenían esta duda también? Habían dudas allí, pero en este caso eran los fariseos. Perdón, me retracto, vaya leyendo. Eran los fariseos y le preguntan, ¿es lícito pagar tributo? Y Jesús les contesta, y viendo la malicia de ellos, dice que les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostrar la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dice, ¿cuya es esta figura? Y la que está encima escrito, dícele, de César. Y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. A lo mejor, y hoy sí vamos a ubicarlo, a lo mejor también sus seguidores tenían aquella duda, como decir, ¿es normal que nosotros demos este tipo de tributo? Es normal, podemos hacerlo. Y aquí encontraron una respuesta. Deben cumplir, deben ser respetuosos, porque el tributo era un impuesto que había creado el gobierno romano. Dice otro pasaje, Lucas capítulo 20. Y vamos a leer el versículo, ahorita les digo, Lucas capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 21. Los cuales le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. Y preguntan, ¿no es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Pregunta. Mas él, entendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Y les contesta lo mismo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Había una interrogante, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Pablo, también vuelvo a repetir, enseña a la iglesia en Roma y les dice, deben ustedes someterse a las autoridades. Toda alma se someta a las autoridades, porque estas son puestas por Dios. Mis hermanos, debemos partir de ese momento y tener bien claro que la máxima autoridad es Dios. Y Dios había puesto a estas autoridades civiles, como también ha puesto a las autoridades en aquel tiempo y en nuestro tiempo, a las autoridades religiosas. Es Dios. Pero cuando estas autoridades dejan de hacer lo que a Dios le agrada, es parecido, por ponerles un ejemplo, como si pensamos en nuestro tiempo. Aquí hay autoridades que han sido puestas por alguien superior a ellos, por la máxima autoridad terrenalmente hablando. Pero ¿qué hay cuando estas autoridades cruzan la línea y empiezan a hacer su propia voluntad y dejan de hacer lo que tal vez una constitución dice? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Lo dejan así, a su libre decisión? No, inmediatamente esa persona es removida de su puesto, porque dicen, ya no está cumpliendo con las reglas, con las normas. En el caso de Dios, Dios ha dejado leyes, hermanos, y ha dejado una gran cantidad de leyes claras, justas. Así dice la palabra, que el mandamiento es bueno,
es santo. Mis hermanos, Él ha dejado una serie de leyes que, como la máxima autoridad que es, y ha puesto autoridades, mientras éstas permanezcan obedientes a estas leyes, están en comunión con aquel que los ha puesto por autoridades. Vamos a partir, hermanos, de esto y vamos a pensar en dos, voy a decir así, dos seres. Uno que estuvo y está sujeto a la ley de Dios, pero también un ser que no se sujeta a la ley, a las leyes, a las normas. Vamos a pensar en el primero. Libro de, ¿quién creen ustedes que es el primero? El que digo que se sujetó y se sujeta a las leyes de Dios. Es el Mesías. Vamos a revisar libro de Juan capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 16. Y bien bonito, hermanos, al escuchar estas palabras viniendo del Hijo de Dios. Dice, vamos a leer, el 16. Dice, respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Qué logramos apercibir acá? Un personaje obediente a la autoridad superior o desobediente. Hermanos, un personaje obediente. Muy obediente, que incluso él dijo, lo que mi doctrina, lo que yo enseño, no es mía, sino estoy, por decirlo de esta manera, estoy siguiendo la orden de aquel que me ha enviado, de aquel que me ha dado reglas claras. Y de hecho, mis hermanos, Jesucristo, la Escritura nos dice que Él venía sujeto, súbdito a la ley. Porque la ley, hermanos, eran esas reglas claras que había dejado o ha dejado esta máxima autoridad. Dice otro pasaje, libro de Juan siempre, y hoy el capítulo 12:49. Dice de la siguiente manera. Libro de Juan, capítulo 12 y versículo 49. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, ¿qué más dice? Así hablo. Hermanos, se deja ver que Jesucristo, muy respetuoso de esa máxima autoridad. Y en algún momento en la vida de Jesucristo vemos irrespetar o pasar por encima de los decretos de las autoridades civiles. En algún momento rechaza o no obedece a las autoridades civiles. Sí, en algún momento lo vimos. Por ejemplo, cuando estaba siendo enjuiciado. A veces le preguntaban a las autoridades y él no respondía. Porque antes que ellos iba la autoridad suprema, que es nuestro Dios. Y en estos pasajes, hermanos, se deja ver de manera bien clara
que Jesucristo estaba muy sujeto a esa autoridad superior, diciendo que yo no hablo de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir, de lo que había de hablar. Hermano, porque eso es lo que decía Jesucristo, y nosotros como sus discípulos, como aprendiendo de Él, si tenemos claro esto y decimos, pues yo voy a hablar lo que Dios me permite que hable y diga, pero lo que Él no me lo permita, no lo voy a hacer. Mientras tengamos claro esto, vamos también a estar muy obedientes a lo que Dios ha ordenado. Vamos a ver otro pasaje, el libro de Juan, y hoy vamos a ver el versículo o el capítulo 8. Juan capítulo 8, y leemos el versículo 38, hermanos. Dice, se los leo, dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Volvemos a lo mismo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Mis hermanos, esa sujeción hace dejar a Jesucristo en un estado de obediencia superior. Y por eso la Escritura nos enseña que en Él no hubo pecado. Porque, ¿qué es el pecado, hermanos? La Biblia nos enseña que toda maldad es pecado. Y el pecado es la transgresión a esas reglas claras que Dios ha dejado, a la ley. Transgresión a la ley es pecado. Y cuando nosotros traspasamos la ley que Dios ha dejado, es como que estemos dejando a esa máxima autoridad en una segunda instancia. Es parecido como cuando el empleado en las empresas, ¿será que hay leyes, hermanos? ¿Leyes laborales? Hay leyes laborales. Pero ¿qué pasa si la ley laboral le dice su hora de entrada es a las 7 y usted dice, no, muy temprano, yo voy a estar llegando a las 8? No, muy temprano, están citándonos a las 7 y llegamos a nada. Yo a las 8 voy a estar llegando. ¿Están siendo obedientes? No, están pasando por encima de esas leyes. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que le aguanten una quincena, porque no podía hacer menos, y terminen liquidándole a los 15 días. Y le digan, lo vamos a llamar, que eso es lo típico. Se nos va, fíjese que hemos hecho recorte de un personal. Vamos a hecho recorte de un personal y lo vamos a llamar. Y cuando usted sale ve que hay 200 allá afuera esperando por una plaza. Pero, hermanos, ¿por qué fue? Porque traspasaron la ley laboral. Hermanos amados, y al ponernos a pensar en esto, y con las reglas claras que Dios ha dejado, con las leyes claras que Él ha dejado, hermanos, ¿y nosotros será que estamos siendo obedientes a esa suprema autoridad en todo? ¡Qué terrible! Por ahí oímos. ¡Qué terrible! Nos pueden despedir. Porque constantemente estamos muchas veces pasando por encima de esas leyes. Y la iglesia de Dios, hermanos, que procuramos ser obedientes a lo que Dios ha dejado, a sus reglas. Y ahora aquel grupo de cristianos que quieren pasar por encima de estas leyes, aquel grupo de cristianos que Dios dice, esto no lo hagáis, y ellos dicen, no creo que sea malo, y esto lo digo casi siempre, no creo que sea malo. ¿Cómo estarán? ¿Serán todavía colaboradores del Señor o será que ya están fuera de esta empresa, de este trabajo, fuera de este trabajo en la viña? Que Dios nos ayude, hermanos, porque también nosotros debemos valorar esto. Y no por casualidad el Señor nos
nos está hablando hoy, me está hablando a mí, no por casualidad, porque me está diciendo que debo tener claro quién es mi máxima autoridad. Jesucristo nos dejó ejemplo, Jesucristo nos dejó un buen ejemplo, que con mansedumbre, con humildad, cumplió hasta su último momento y nunca habló en contra de lo que Dios había ordenado. Dice libro de Filipenses, y vamos a leer el capítulo 2. Y vamos a ver esta capacidad, hermanos. Filipenses capítulo 2, y dice el versículo 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién habla acá? Del Mesías, que mantuvo obediencia hasta la muerte. Había venido, había vivido un periodo de tiempo, 33 años y fracción, joven, y ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, que ese Cordero iba a venir a ofrendar su vida por amor a una gran cantidad de pecadores que estábamos hundidos en un fango de miseria. Y ofrendó su vida. ¿Quién le había dicho que ofrendara su vida de esa manera? El Padre. Y él se mantuvo firme, obediente hasta la muerte, hermanos. Ahora bien, ese es el primer ejemplo de un personaje, de un ser que se mantuvo con una claridad quién era la máxima autoridad. Y nos enseñó algo bien importante. Dice Juan 14:15. Este versículo es bastante conocido, lo recordamos. Juan, libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, ¿quién decía estas palabras? El Mesías, Jesucristo, y decía: si me amáis, guarda mis mandamientos. Qué bonito, porque pudo cumplir él, sí, y él dijo: ustedes me aman. Si me aman, guarden los mandamientos. Por decirlo de esta manera, esfuércense por guardar estos mandatos, porque esa es una muestra de amor. Y de esa manera van a estar sujetos a la autoridad máxima que es nuestro Dios. Y la gran pregunta es, cuando nosotros hablamos de estar obedientes a los mandatos del Señor, cuando hablamos de llevar a la práctica su divina ley, esforzarnos, ¿quién se beneficia allí? ¿O no hay beneficiados en ese acto de esfuerzo por cumplir los mandatos del Señor? Somos nosotros. Y solamente citamos unos versículos para darnos cuenta que hay beneficios al convertirnos en hacedores de su palabra. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículos, como dije, bien conocidos. Dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Y empieza a dar una serie de bendiciones que cuando las revisamos
decimos, Señor, yo quiero estas bendiciones. Está a nuestro alcance recibirlas. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos en obediencia a nuestro Creador. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios. Entonces, mis hermanos, cuando sus acciones y mis acciones vayan de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, a eso se le llama obediencia. Y la obediencia trae como beneficio una serie de bendiciones. Allá se le dijo a Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, el libro de aquesta ley nunca se aparte de tu boca. Y vas a meditar en él de día y de noche. Y vas a hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué le decía? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, mis hermanos, ¿verdad que vale la pena seguir las pisadas de Jesucristo? Vale la pena seguir el ejemplo del Mesías, porque el Mesías nos enseñó a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Mesías nos enseñó a obedecer y tener claro quién es la máxima autoridad. Pero este es un ser que podríamos pasar hablando de él mucho tiempo y siempre vamos a estar adquiriendo un consejo. Siempre al hablar del Mesías. Pero hay otro personaje. Dice el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, hermanos. Vamos a buscarlo. Libro de Ezequiel en su capítulo 28. Dice el versículo, vamos a verlo, vamos a leer, hermanos, vamos a irnos un poquito más directo, el versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, ¿hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién está hablando acá? Hermanos, acá está hablando del enemigo de Dios y de su pueblo, que es un personaje que es, hermanos, diferente en su totalidad al primero que hablábamos. Es un personaje diferente. Para empezar, si revisamos este pasaje, nos damos cuenta, hermanos, que antes de haber halládose maldad, ¿cuál era su condición? Era un querubín de alto nivel. Y de hecho, ¿por qué creen que también se le llama Luzbel? ¿Qué querrá decir eso de Luzbel? Luz bella. Luz bella. Porque este querubín tenía ese alto nivel. Y por eso es que le dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Pero le dice, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que fue hallado en ti maldad. Esa es la condición del enemigo. Y por supuesto, cuando hablamos de este enemigo de Dios, de este enemigo de su pueblo, nos damos cuenta que hubo algo que lo hizo caer en este estado. Dice Isaías, capítulo 14,
Vamos a leerlo también, Isaías capítulo 14, y leemos desde el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo más alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿cómo dice? Semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Mis hermanos, el enemigo de Dios empezó a querer pasar por encima de esta máxima autoridad. Que empezó a querer pasar por encima. Empezó a hacer lo contrario a lo que le había sido ordenado. Y esto le trajo destrucción. Y esto le trajo, hermanos, que dejara de ser perfecto, porque empezó a querer sentirse superior a aquel que lo había criado. Y por supuesto empezó también a querer transmitir al hombre ese mismo estado. Si no, recordemos a la primera pareja, hermanos. Solo lo recordamos brevemente. ¿En qué estaba simbolizado el diablo allá en el Edén? Era una serpiente. Vamos a leerlo, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 3, hermanos. 3 de Génesis. Dice: empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cómo le dijo? No moriréis. ¿Cómo se le llama a esto? Estaba engañando a la mujer y estaba en contra de lo que la máxima autoridad había dicho. ¿Qué había dicho la máxima autoridad? La máxima autoridad le dijo: no comáis del fruto de este árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres, de seguro morirás. Eso dijo la máxima autoridad. Y él inyecta de su veneno y le dice a la primera pareja: no moriréis. Mas sabe Dios, le dijo, que el día que comieres de ese árbol vas a ser como Dios, van a ser como dioses, no van a morir. Mis hermanos amados, en ese momento está pasando por encima de las palabras que habían sido dichas por Dios. Y si nos damos cuenta, Dios, ¿cómo hace Dios para hablarnos a nosotros, hermanos? ¿Cómo lo hacía en el tiempo antiguo con los patriarcas? Se hablaba de manera oral. Así lo dice la palabra. Por cuanto oyó Abraham mi voz, Abraham oía la voz de Dios. Y podemos citar mucho más donde él les hablaba de manera oral. Hoy, ¿cómo nos habla a nosotros, hermanos? Por medio de su palabra. Aquí quedó escrito. Y es en su palabra que está lo que usted y yo no debemos hacer y lo que debemos hacer. ¿Verdad que ahí está? Ahí está una serie de reglas, como dije antes, reglas bien claras.
con qué le agradamos y con qué no. Pero el enemigo de Dios y de su pueblo ha inyectado el veneno y lastimosamente ha abarcado a una buena cantidad de personas. Y cada vez, hermanos, nos damos cuenta que la conciencia del hombre cada vez está más cauterizada. El veneno de la serpiente ha quemado la conciencia del hombre. Y cada vez es menos remordimiento el pasar por encima de la máxima autoridad. Pero ¿qué hay de este pequeño remanente? ¿Qué hay de este grupito, Iglesia de Dios? Que los años han pasado y todavía nos mantenemos firmes en la práctica de los santos mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué hay con este grupo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Podemos estar de esa manera? No, no es posible, porque el enemigo está buscando la forma, la manera de poder inyectar su veneno. Ahí está buscando como el más mínimo descuido para inyectar de su veneno. Y es peligroso. Y por eso es que repetimos, Dios nos dice que repitamos constantemente aquellas palabras de decir que si Dios dijo no, yo no puedo decir, yo no creo que esto sea tan malo. Si Dios dijo no lo hagan, pues nosotros debemos al menos esforzarnos por no hacerlo. Porque si en algún momento decimos, aquí dice que no lo debo de hacer, pero yo lo he revisado y no le encuentro. ¿Por qué? No le encuentro, yo no encuentro lo malo. Y podría darse, ¿verdad? Que hay cosas a veces de que las vemos inofensivas. Si así dijo la mujer, hermanos. Vio el fruto y dijo, yo lo veo agradable a los ojos, dijo ella. ¿Y qué más dijo, hermano Josué? Y bueno para comer, dijo. Lo veo agradable a los ojos y bueno para comer. Dios ha dicho que no lo coma y que el día que de él coma voy a morir. Pero yo no veo tan malo el comer de ese fruto. Y el diablo, más que el diablo, llega y le inyecta de su veneno y le dice, no vas a morir. No vas a morir. Dios te está engañando. No vas a morir. ¿Y qué hizo ella? La mujer comió y le dio a su marido. ¿Murieron de inmediato? ¿Cayeron como Ananías y Zafira? No, no murieron. Y a lo mejor pudieron hasta haber dicho, tenía razón, que nos habla con seducción, tenía razón, no morí. Hay muchas personas que están llamándose cristianos y andan en el camino cometiendo una serie de pecados. Y dicen, a mí siempre me da bendición el Señor. Yo recibo bendición y no soy tan obediente que digamos. Qué terrible, hermanos, que todavía hay personas que andan pensando de esa manera. El enemigo ha cauterizado su conciencia y no hay reprensión. No hay reprensión. Hermanos, si en algún momento, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros hacemos algo que no vaya de acuerdo a lo que Dios ha dicho y cometemos error, si no sentimos reprensión, es peligroso. Porque el veneno de la serpiente está quemando nuestra conciencia. Si no sentimos reprensión. Si hay reprensión, es mejor que nos reprenda nuestro corazón. Y la reprensión es, tus pecados, puede ser como cuando le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Dios a lo mejor nos habla y nos dice, ¿qué has hecho? Y quizás nos perdona y nos dice, ya no sigas pecando. Pero si no hay reprensión,
yo sigo cometiendo los mismos errores y Dios siempre me da bendición. Hay gente que así lo hace. Qué terrible, hermanos. Que Dios nos ayude, porque en este caso el enemigo estaba ordenando o incitando a la primera pareja para que pasara por encima de esa máxima autoridad que es nuestro Dios. Y Dios ha dejado, como dije antes, una serie de mandamientos, leyes, estatutos y preceptos que debemos cumplir. Hermanos, luchemos por no pasar por encima de esa autoridad, porque si al final lo hacemos, pues en ese momento, hermanos, estamos incurriendo en un pecado, porque el pecado es la transgresión a la ley. ¿Qué pasa con el enemigo de Dios? El enemigo de Dios, incluso dice la Escritura, que se puede transfigurar como ángel de luz. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, hermanos. Porque de repente, de una manera, vean cómo trabajó con la primera pareja. La trabajó de una manera que ellos le creyeron. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? ¿Había dicho Dios eso? No. Dios les dijo, de todo esto pueden comer menos de este, pero Él va como trabajando de una manera cuidadosa. El diablo en nuestro tiempo, hermanos, está trabajando así. Y lo complicado del caso es que cada vez somos menos los que queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo ha trabajado en una gran cantidad de personas y está enseñando, o tiene sus profetas, sus falsos predicadores que están enseñando una falsa doctrina, están enseñando un falso Cristo. Y allí están. Hermano, pero ¿cómo es que dice eso? Una falsa doctrina, cuando lo que se enseña vaya en contra de lo que dice la máxima autoridad que es Dios por medio de su palabra, a eso se le llama una falsa doctrina. Cuando se quiera pasar por alto las cosas. Que Dios nos ayude, hermanos amados, porque nosotros tenemos claro lo que hemos aprendido. Y cada vez nos se han dado cuenta que cada vez que leemos Escritura, a veces encontramos ahí un consejo que Dios nos está mandando, porque así es la Biblia, hermanos. Dice Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y allí que el Señor permita que ustedes y yo vayamos también en aumento. Hermanos, buscamos libro de Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. No sé por qué me iba al profeta, algo quería decirnos al Señor quizá. Vámonos al libro de Efesios capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, el versículo 2. Dice, Efesios 2:2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Mis hermanos, dice que ese espíritu obra en los hijos obedientes a nuestro Dios. ¿Así es? ¿Hermanos? No es así. Quizá lo hice muy. Ese espíritu obra en los hijos de desobediencia. ¿Desobedientes a quién? A la máxima autoridad. ¿Será fácil caer en desobediencia a la máxima autoridad? Es fácil, porque mantenerse en obediencia se vuelve difícil por nuestra naturaleza pecaminosa.
Y porque a fuerza de ser sinceros, nos cuesta trabajo porque el mundo cada vez va presionando a la iglesia. Y va queriendo inyectar el diablo, queriendo inyectar de su veneno. Y de repente, transfigurado como ángel de luz, están queriendo invitar a la iglesia, por decirlo de esta manera, le dicen, hermano, el enemigo transfigurado como ángel de luz, a lo mejor le diga, hermano o hermana, Dios le bendiga, la invito, fíjese que mi hija va a cumplir 15 años y yo quiero que usted allí, usted es mi gran amiga, hermana, y es hermana en el Señor, no quiero que falte, va a estar alegre, hermana, véngase. ¿Qué día va a ser? Y todavía un poco seducido quizás por la gran amistad y todo. ¿Y qué día va a ser? Pues fíjese que sábado lo vamos a hacer. Doble pecado. ¿Y qué tal si dejamos que esa presión del enemigo, que ese veneno que el enemigo inyecta como ángel de luz se nos presenta y decimos, voy a ir aunque sea un ratito? En ese momento estamos siendo hijos de desobediencia como los demás y volvemos nuevamente a nuestro estado pasado antes de conocer la verdad. Así que, mis hermanos, desde el momento que ustedes y yo y nuestros hermanos que están de manera virtual, desde el momento que nosotros conocimos la verdad, ¿cómo dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desde el momento que nosotros hemos alcanzado libertad, luchemos por permanecer en libertad, porque esa verdad nos ha hecho libres ¿de qué? Libres de las obras del enemigo en contra de nosotros, libres de de ese espíritu que obraba en nuestras acciones, cuando nosotros no caminábamos para hacer lo correcto, sino para hacer lo incorrecto. Cuando nosotros nos dejábamos guiar por el mundo que de una manera engañosa transmite de sus venenos. Tengamos mucho cuidado. Mis hermanos, vamos a concluir. Solamente buscamos libro de Santiago. Santiago capítulo 4 y vamos a leer el versículo 7. Si gustan de pie, hermanos. Santiago capítulo 4 y versículo 7. Con este vamos a concluir, hermanos. Dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios. ¿Qué es esto de someterse a Dios, hermanos? Hacer su voluntad, estar sujetos a Él, cumplir con lo que Él nos ha ordenado, someterse a Él. ¿Estamos sometidos a Dios? Amén. Estamos sometidos, pero que sea todo el tiempo, hermanos, porque Dios no quiere que nosotros vengamos a Él sometiéndonos con algún tipo de reservas, por momentos, y cuando vemos la mínima oportunidad, nos sometemos al enemigo de Él y de su pueblo, y luego venimos, Señor, perdóname, tú sabes que soy débil, y volvemos a querer hacer su voluntad. Peligroso, nos pasa como el hermano Benito que cantan por ahí. Hermano Benito, ¿se recuerdan de ese cántico? Hermano Benito, hasta que ya no pudo. Pero, volvemos, dice: someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Podemos resistir al diablo? Sí. Dios nos ha dado las suficientes armas para poderle resistir. Nos ha dado lo suficiente. Hermanos, por momentos siente que el diablo le quiere enviar o lanzar algún tipo de dardos. A lo mejor sí, pero ¿con qué podemos apagar esos dardos que el enemigo nos lanza? Con el escudo de la fe. El Señor nos ha dado una armadura, ¿ya sabían eso?
El Señor nos ha dotado de una armadura, de la mejor armadura. Y tenemos lo mejor, todo, una armadura especial en todo. Y aquí nos dice, vuelvo a repetir, que hay que someternos a Dios, hay que resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? De vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Que el Señor permita que los que acá estamos seamos soldados del Señor, con esa armadura puesta, con ese escudo de la fe, que tengamos nuestros pies calzados con el apresto del Evangelio, que Dios permita que tengamos ese yelmo de justicia, que Dios permita que en nuestra mano siempre esté esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que Dios permita, y que no seamos nosotros, como aquí dice, versículo 8, allegados a Dios y Él se hallará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Que el Señor permita que nosotros no seamos de doble ánimo, porque en ese momento estaríamos dándonos cuenta que aquel que engañó desde el principio también está haciendo estragos en nosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, y lo que hoy hemos tratado de revisar lleva como objetivo el tener claro que nosotros estamos bajo una máxima autoridad, y esa autoridad se llama Dios. Es nuestra máxima autoridad. Y aquel que quiso usurpar su lugar, ahí está también queriendo hacer sentir que Él es Dios, queriendo hacer sentir que Él es mejor que la máxima autoridad, y ha engañado a muchos y ha utilizado de sus artimañas para hacerlo, y está trabajando fino. ¿Y cuál creen que es la misión de Él? Es la misma desde el principio: destruir la obra de Dios. Esa es la misión. Pero aquí hay un remanente. Que Dios permita que este remanente de la iglesia seamos aquellos que no hemos doblado nuestras rodillas ante los Baales, y permanezcamos firmes hacia adelante, teniendo bien claro nuestro objetivo. Mis hermanos, llegamos hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra, y lo que hemos revisado pueda servirme a mí, pueda servirle a ustedes para seguir el camino de la fe y poder así echar mano de la vida eterna. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Así hemos escuchado la palabra del Señor que habla nuestra vida, y que podamos ser oidores, pero no oidores olvidadizos, sino que oidores y hacedores de la palabra. Así, puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el cántico 230, que lleva por título Obedezco por fe. Cantemos. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir
por siempre seré. No habrá nubes jamás, la sonrisa del Rey, ni una sombra, pues la quitará. Llanto no hay ni dolor, y me espanta el temor al que a Dios obedezca por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz en mi Maestro, yo por siempre seré. Sin trabajo y pena tengo yo que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán y dolor. Cuando ve que obedezco por fe, su santa ley obedezco por fe, y feliz en mi Maestro, yo por siempre seré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedezca por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz en mi Maestro, yo por siempre seré. Amén. Qué gran mensaje nos deja esta alabanza. Y dice, si su santa ley obedezco por fe, y nos dice en la última línea, yo por siempre seré. ¿Qué seremos con Dios? Feliz, si obedecemos a Él con fe. Puestos de pie, vamos a tener 2 lecturas bíblicas. Posterior a estas lecturas bíblicas vamos a escuchar una vez más los 10 mandamientos. La primera la encontramos en el libro de Salmos, en su capítulo 19, su versículo del 7 al 11. La segunda la encontramos en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 11 y 12. Dice la primera de ellas: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Así escuchamos los 10 mandamientos. Mis amados hermanos, vamos a recordar los santos mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a cantar el Atikva, hermanos. Cantamos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía, y vueltos hacia el oriente, los ojos satisvenció. No se habrá perdido nuestra esperanza,
ha de ser un pueblo libre en nuestra tierra, en la tierra de Sión y Jerusalén, en la tierra de Sión y Jerusalén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración en este momento. Eterno Dios, Dios de los santos hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles, y de todos aquellos que el libro sagrado ha dejado su historia, de que prefirieron morir antes de negarte. Bendito Dios, hoy venimos delante de tu presencia, este puñado de tus hijos, aquellos que también, gracias al sacrificio de tu amado Hijo, hoy también podemos llamarnos hijos tuyos. Muchas gracias, Señor, porque permitiste que tu Hijo viniera a ofrendar su vida por aquellos que estábamos sin ti, mi Dios, y sin esperanza en este mundo. Y hoy, Señor, nos das la oportunidad de hacernos también herederos de los pactos de la promesa. Dios eterno, tu palabra nos enseña que si nosotros somos de Cristo, ciertamente somos de la simiente de Abraham, y conforme a las promesas también nos convertimos en herederos. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has regalado no mereciéndolo. Hoy, Señor, nos has dado el privilegio de permanecer en tu casa, disfrutando de esta fiesta, tu santo día de reposo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad que hoy que la lumbrera mayor ha perdido su fuerza y está dando paso a la oscuridad, nos regalas el privilegio de permanecer en tu casa para poder concluir con este día de fiesta. Gracias por este privilegio, Señor. Pero al concluir nos retiramos. Quiero pedirte, mi Dios, que tu santo ángel nos acompañe en nuestro retorno, que así como salimos con alegría, así podamos llegar también de retorno a nuestros hogares con alegría. Aparta todo lo que de una u otra manera pueda ser algún tipo de obstáculo en nuestro camino. Dios eterno, bendice en gran manera también a tu Hijo que habita en el anexo de este lugar. Que tu santo ángel le acompañe siempre y puedas cuidarle conforme a tu misericordia. Acuérdate también de aquellos que se quedaron en sus hogares, algunos con problemas de salud, otros quizás con algún problema de decaimiento espiritual. Fortaléceles también a ellos, mi Dios, para que pueda ese fervor espiritual volver en tus hijos que están desmotivados y nuevamente incorporarse a este caminar de tu santa iglesia. Dios eterno, gracias te damos por todo. Permite que nuestro retorno sea con bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Voy a pedirles que
Así como están de pie también nuestros hermanos y amigos que están viéndonos de manera virtual o escuchándonos, vamos a pedirles que inclinen su rostro de igual manera y puedan recibir la bendición del Señor. Dice libro de Números capítulo 6 versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.